Muy buenas tardes. Realmente es un gusto y da algo, ver a tanta gente conocida el año pasado, bueno, y en los años anteriores, en mi paso por Holcim, me tocó compartir con muchos de ustedes, y principalmente el año pasado ya como independiente, con algunos esperamos seguir colaborando, pero realmente da gusto que el interés que este grupo ha generado, y en eso rescato mucho, lamentablemente no está aquí ahora, pero a María José, de FISEM, que sin ese empuje sería imposible que cada vez estos foros son más masivos. Un honor que el récord se haya cumplido otra vez y ahora en Chile, donde tal como ya ustedes se podrán haber dado cuenta desde el testimonio de Ricardo como de Gustavo, hemos pasado tantos años en la lucha, una lucha que ha sido muy gratificante, pero que finalmente nos tiene pudiendo contarles a otros también cuál fue el camino, para que no se repitan los errores y para que se tomen algunas de las mejores prácticas que llevamos. Yo personalmente sigo ligado al tema, quizás un poco más indirectamente ahora. Si ven la lámina esta, aparece un nuevo nombre ahí, es una empresa alemana con la cual estoy colaborando, que espero ustedes comiencen a conocer un poquito más en cada uno de sus países pronto. Es una empresa que se dedica y se especializa en la implementación y en estar detrás de los procesos de la responsabilidad extendida del productor, que como ustedes ya se han dado cuenta, en Chile es un tema actual, vigente, y estamos trabajando en eso. Yo estoy colaborando con ellos para su instalación en Chile ahora. Pareciera que estaba todo de acuerdo porque la pregunta que hizo el señor diputado de República Dominicana y algunos de los últimos comentarios que también hizo Gustavo en su presentación tienen mucho que ver con lo que yo quiero comentar, que es más que nada un mensaje para que lo tomemos en cuenta y lo aprovechemos. Primero, Gustavo, corrígeme si me equivoco, pero yo creo también, dada la experiencia, que hay otra razón por la cual cuesta subir las tasas de sustitución en países como los nuestros, en Chile en particular. Una cosa es que no tengamos permiso y que tengamos que sufrir la burocracia o el vía crucis que significa el proceso de actualizar y ampliar nuestros permisos, pero también hay otra lógica que nos ha tocado vivir, la que la cadena de valor de los residuos no tiene dinero, no hay plata en los residuos. Y el coprocesamiento es un negocio, y un negocio en que no hay plata no funciona. Así de simple. ¿Por qué no estamos incursionando en nuestro país en los residuos domésticos, por ejemplo, para el coprocesamiento todavía? Todo es piloto, todo es prueba y error. ¿Por qué? Porque la cadena no tiene dinero. ¿Por qué los neumáticos también cuesta tanto esto de si lo compramos o no lo compramos? Porque el que genera el residuo, el que pone el residuo en el mercado, no tiene ninguna obligación de hacerse cargo del resto de la vida de ese material una vez que termina su uso. Y ahí es donde el concepto de la responsabilidad extendida del productor toma relevancia y se prende, a mi juicio, como una luz de alerta positiva, de oportunidad, para el coprocesamiento. La idea es que compartamos en forma muy simple, muy sencilla, cuáles son las oportunidades que uno puede identificar después de que recorre o patiparrea, como decimos en Chile, por todos nuestros países, que son bastante similares en sus desafíos. ¿Cuál es la ley? ¿Qué nos dice la ley de responsabilidad extendida del productor? Ya les contaron en la mañana, yo sé que Jost hizo una presentación bastante completa al respecto, pero yo le quiero dar la mirada del coprocesamiento más específica. Y finalmente, esa conjunción de efectos, qué oportunidades implican para nuestra actividad. El que reconozca estas imágenes vaya levantando la mano porque son todas de nuestra región. ¿Ok? Esta es una, yo sé que hay alguien que la reconoce perfectamente. Esta también, es otro país. Esa no es necesariamente reconocible, pero es la forma en que en nuestros países se manejan los residuos, ¿no? Miren, esa es una montaña de recursos, es una montaña de material que algún productor puso en el mercado alguna vez y vendió y ganó dinero con el producto que estaba dentro de esas bolsas, de esos cartones, de lo que sea. Pero eso es una mina de oro, en cierta forma, también en nuestra región latinoamericana. Esa es la forma donde las cadenas de valor, cómo las cadenas de valor están funcionando en general también. En algunos países un poco más desarrolladas que en otros, pero básicamente
nos dicen, bueno, aquí la verdad, la potencia económica que debe haber detrás de una cadena productiva no está, es bastante rudimentario. La forma de venta es de esta forma. ¿Cuáles son entonces las oportunidades que, a juicio de la experiencia, esta situación nos ofrece? Primero, miremoslo positivamente. Tenemos oportunidades de promover un ambiente limpio, evitando algunas de las imágenes que veíamos. Tenemos oportunidades de ofrecer empleo digno a las personas que se involucran y que meten sus manos en esta cadena. Tenemos oportunidades de educación ambiental, futuras generaciones, no estoy diciendo nada nuevo. Y finalmente también tenemos oportunidades de negocio, porque si sabemos valorizar esos materiales, por supuesto van a ser negocio para alguien. Después, que la discusión sea dónde quedan las utilidades, pero que las utilidades existan. A nivel mundial hoy día, según esta Asociación Internacional sobre Gestión de Residuos, cerca del 70% de los residuos están yendo a rellenos sanitarios o vertederos sin control, incluyendo países desarrollados y no desarrollados. O sea, si solamente nos situáramos en el mundo en desarrollo, probablemente ese porcentaje sería mucho mayor. Solo un 10% de incineración, un 20% más o menos se está reciclando. ¿Y cuánto se está coprocesando? Nosotros hemos estado años hablando del coprocesamiento y yo mostraba millones de toneladas por año, etcétera, pero cuando lo vemos en el contexto de los residuos en general, no me alcanzaron los ceros después de la coma para poner el porcentaje, porque todavía es demasiado marginal probablemente. Hay algunas soluciones globales, se empiezan a hablar de nuevos conceptos, ustedes saben, vamos evolucionando en los conceptos de cómo vamos llamando a una gestión moderna de residuos, promoción de mejores prácticas, que es una opción bastante lógica de ver casos exitosos y bueno, los adoptamos. Los impuestos verdes, en Chile acabamos de tener una discusión bastante interesante al respecto. Créditos transables, esto no es otra cosa que convertir los beneficios que traen estas buenas gestiones en bonos transables y en instrumentos económicos. El consumo colaborativo, que es sencillamente desde el consumidor, el actuar en bloque para ser más eficientes, el típico ejemplo de el bus versus 25 autos, por ejemplo, en una misma cuadra. Hay unas fotos bien entretenidas al respecto. La economía circular, que es de lo que vamos a hablar un poquito, y como herramienta de implementación, la famosa responsabilidad extendida del productor. Ahora estamos más concentrados en estas dos últimas. La economía circular no es otra cosa que intentar replicar lo que el flujo natural de los nutrientes y la energía desde la naturaleza, incluso al ser humano, en la actividad industrial. Es decir, aplicar la máxima esta de que nada se destruye, todo se transforma y que los residuos o el resto que queda después de todo un aprovechamiento en un ciclo finalmente se convierte en nutrientes y le sirve a otro el efecto de la ecología industrial, como le llamemos. Pero sencillamente es cerrar el ciclo de manera de que no exista un inicio y un final, sino que esto sea retroalimentado, igual que los ciclos de la mejora continua, igual que los ciclos de los sistemas de gestión, etc. Tanto a nivel industrial, replicando lo que pasa en la naturaleza. Hay algunos diferentes conceptos y filosofías para denominar a la economía circular, economía de circuito cerrado, de la cuna a la cuna. Es bien interesante, estábamos acostumbrados a hablar de la cuna a la tumba, pero ahora es de la cuna a la cuna. Es decir, yo no recorro un camino para terminar en una parte y preocuparme de todos los pasos, sino que además tengo que arreglármelas para volver. La ecología industrial, ya entiendo que Ricardo ya comentó bastante al respecto, eficiencia en la utilización de recursos, la economía natural, como le llamemos. Y hay diferentes herramientas y mecanismos que se han ido implementando, como acuerdos voluntarios, las leyes de depósito, esto sencillamente yo pago un poquito más por algo, el sector informal y su fortalecimiento, los límites para la disposición final. Muchas veces, bueno, después de recorrer todo el camino, vemos en Alemania, en países europeos, donde los rellenos y sitios de disposición bajo tierra prácticamente ya no existen, y está dentro de estos conceptos la responsabilidad extendida del productor.
¿Cómo se define? Se define como una aproximación a la política ambiental en la cual la responsabilidad del productor, sea física o financiera, en torno al producto que pone en el mercado, es extendida hasta la etapa de postconsumo. Es decir, el productor, el importador, quien finalmente comercializa un bien, su responsabilidad no termina con hacerlo bien y de ponerlo en forma segura y controlada en el mercado y gestionando sus propios residuos, sino que también haciéndose cargo del residuo que ese producto va a generar y que va a ser generado por otro, que es finalmente por el consumidor, por su cliente, ¿no? Esa es la definición que la OECD está utilizando desde el año 2001 para lo que es la responsabilidad extendida del productor. El concepto con el que nuestro Ministerio de Medio Ambiente en Chile está comunicando esta nueva forma de ver la gestión de residuos es efectivamente el de la economía circular, en el que esto es básicamente un circuito cerrado con el consumidor o el uso en medio entre la disposición final y la producción y cerrando el ciclo cada vez. ¿Qué nos dice el Ministerio de Medio Ambiente? No sé si esto se lo mostraron en la mañana. ¿Sí? Ok, a ver si digo lo mismo que yo. No sé. Tenemos al productor, tenemos al consumidor y tenemos a los gestores de residuos. La industria cementera puede ser uno de ellos, como decía Gustavo. Tenemos a la autoridad entre medio y se deben implementar sistemas organizados y financiados para que esos gestores puedan hacer su trabajo en forma rentable y transparente. Para eso es necesario inyectar recursos, por supuesto, recursos que hoy día no existen y no es la autoridad el que los va a inyectar, no es el consumidor, asterisco, sino que la obligación recae en el productor. El productor tiene que asegurarse y va a tener la obligación de implementar estos sistemas o de financiarlos. ¿Para qué? Para que el circuito se cierre. ¿Y quién lo va a pagar? Probablemente no va a ser el productor, lo vamos a pagar todos nosotros. ¿Por qué? Porque la botella de bebida va a costar un poquito más, a lo mejor no nos vamos a dar ni cuenta. Les pongo un ejemplo con los neumáticos. Un neumático promedio de auto pesa como 10 kilos más o menos, ¿sí? Y el valor de un neumático puede ser bastante amplio el rango, pero ¿cuánto será? $100, supongamos, $100, un neumático de buena marca, auto pequeño, 10 kilos. Cualquiera de nosotros, si nos preguntan, si yo le aseguro que este neumático cuando se deseche se va a ir a un tipo de gestión sostenible, donde vamos a pintarlo románticamente, donde sus futuras generaciones podrán disfrutar de los parques porque ya no va a estar ese neumático ahí y el mosquito y bla, bla, bla. Pero ¿sabe qué? Usted sería tan amable de pagarme 102, porque 100 no nos alcanza, con 102 sí. Yo diría que sí, me imagino que todos nosotros diríamos que sí. Si es que me lo comunican bien y bonito, por supuesto. Bueno, si a cada neumático le ponemos $2 y pesa 10 kilos, en una tonelada de neumáticos tenemos $200. Les aseguro que con $200 para la gestión de ese neumático usado en el futuro, hacemos maravillas. Nos hacemos cargo del 100% de los neumáticos, los reciclamos en aquellas tecnologías que tienen capacidad limitada, pero que son capaces de tomarlo, los utilizamos como energía alternativa y más encima pagamos la cadena de producción. Entonces el desafío está en ponernos de acuerdo en cómo implementar esos $2. Uno lo puede decir muy sencillo. La discusión es grande después entre medio, pero para que veamos que no es un sueño tan quijotesco ni mucho menos. Y eso es aplicable a los plásticos, a los envases y embalajes y a todos los productos que están involucrados, por ejemplo, en la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor en Chile. También se la mostraron, ¿no? ¿No? Ok. Esto también está dentro de cómo el Ministerio chileno está presentando la ley. Pueden haber distintos tipos de gestión, los sistemas individuales, donde cada productor se hace cargo, puede contratar a un administrador, el que le hace de enlace, ¿no?, entre el productor y los gestores de residuos para asegurarse que los materiales vuelven.
Puede ser en base a un solo gestor o en base a gestores múltiples, pero siempre directo. O sea, yo, por ejemplo, Procter & Gamble, me hago cargo de los empaques y embalajes que yo pongo en el mercado y yo me las arreglo solito. ¿Okay? No necesito actuar gremialmente ni sectorialmente. También existen, y que son los más comunes finalmente en el mundo desarrollado, y yo pienso que en Chile también va a ser así, el sistema colectivo, donde los productores de un mismo rubro actúan en asociación, coordinados por un administrador, que en la ley de REP de Chile se llama el sistema de gestión, que no tiene fines de lucro, es una entidad sin fines de lucro, pero que tiene que ser administrada por alguien, por ejemplo, por una empresa alemana nueva que sea especialista en eso, que va a recibir sus honorarios, por supuesto. Pero el sistema en sí es sin fines de lucro, que hace de puente entre la problemática del productor, que es el que tiene que asegurar que las tasas de recuperación se cumplan y en el tiempo en que va a decir el reglamento respectivo, y los gestores de residuos, que son los recolectores, los sitios de disposición final, los coprocesadores, etc. Y eso hace nacer un sistema que es vivo, es una especie de ecosistema, le llaman los que saben más de esto, donde todos tienen sus roles y sus responsabilidades, y finalmente el productor sigue concentrado en ser eficiente en su producción, y lo único que tiene que hacer en la práctica es aportar los recursos que sabrá distribuir entre sus consumidores para que esto funcione. Es decir, este es el sistema que en el caso de los neumáticos, por ejemplo, hace que esos $2 por neumático, o quizás menos, se administren en este sistema y que el sistema funcione. Que no se lo quede todo este sistema de gestión, que tampoco se lo quede todos los gestores, sino que sea eficiente en el tiempo. Y eso también va a estar regulado por los reglamentos respectivos en el caso de nuestra ley. ¿Qué dice la ley REP que está siendo aprobada en el Congreso chileno hoy día? Y es bastante interesante, porque si uno analiza las leyes de responsabilidad extendida del productor de Europa, son bastante cuestionables si el coprocesamiento cae o no cae dentro, porque vienen de antes, entonces no se sabía mucho de esto. Y gracias a toda la historia que contó Joseph en la mañana, lo que nos comentó Gustavo, probablemente Ricardo también en la mañana, de la historia de colaboración público-privada, hay una serie de conceptos ya escritos en la ley donde la industria del cemento no tuvo nada que ver, sino que fue el fruto de una colaboración público-privada de años que sembró un germen en la mente de Jost, y yo solito escribí la palabra después. ¿Eh? Nos costó años que la escribiera por primera vez y después la escribí en todas partes. Así que, bien. ¿Qué dice la ley? Estos son solamente extractos de la ley. En la parte de definiciones dice que en reciclaje, y esto es súper interesante, incluye el coprocesamiento, el concepto de reciclaje. O sea, la definición de reciclaje en Chile, legal, nueva, incluye el coprocesamiento, pero no la valorización energética. ¿Qué quiere decir esto? Que la parte del coprocesamiento que nosotros siempre transmitimos de las materias primas alternativas es reciclaje. ¿Por qué? Porque estoy recuperando hierro como hierro, o aluminio como aluminio, o calcio como calcio, en otro proceso productivo, pero que requiere ese componente químico. Por lo tanto, primer punto. Segundo, en valorización, en la definición de valorización, nuestra nueva ley dice que es un conjunto de acciones cuyo objetivo es recuperar un residuo, uno o varios de los materiales que lo componen y o el poder calorífico de los mismos. Ahí sí ya nos reconoce que residuos que puedan aportar energía térmica también caen dentro del marco de esta ley. Después ya vamos al articulado propiamente tal y nos dice que el objeto de la ley es disminuir la generación de residuos y fomentar su reutilización, reciclaje y otro tipo de valorización. Aquí es donde digo que hay una pequeña diferencia y modernización de las leyes antiguas, que dice que no solo es reciclaje, sino que también es otro tipo de valorización. Y finalmente, por ahí está escrito que las metas de recolección y valorización, debía haber subrayado esa palabra, aunque la subrayé después, tanto las metas de recolección como de valorización de los residuos son las que se van a establecer. La ley no dice que los productores están obligados a cumplir metas de reciclaje solamente. También baja un poquito un peldaño o medio peldaño en la jerarquía en la gestión de residuos y también habla de valorización. Por lo tanto,
Si nos vamos a nuestro querido triángulo al revés de la jerarquía en la gestión de residuos, nuestra ley chilena de responsabilidad extendida del productor, si uno la analiza bien, no solo está hablando de la recuperación de materiales en el reciclado y la reutilización, sino que también de nuestro querido coprocesamiento, que se reconoce formalmente como una alternativa de valorización. Los 9 productos, ya se los contaron en la mañana: aceites, eléctricos y electrónicos, diarios, periódicos y revistas, envases y embalajes, medicamentos, neumáticos, pilas, plaguicidas y vehículos. En esos vamos a trabajar. Y si nosotros vemos, bueno, ¿cuáles de estos son coprocesables? No todos, tenemos algunas políticas que prohíben algunos, pero varios de ellos son coprocesables. Y les aseguro que todas las compañías que están, por lo menos presentes acá en Chile, respetan, como lo acaba de decir Ricardo, la jerarquía en la gestión de residuos. Si algo es factible de reciclar en Chile de forma eficiente, se va a hacer. Luego, aquel plástico contaminado, aquel envase y embalaje que ya no sea realmente reciclable por su composición, etcétera, podrá ir a coprocesamiento. Pero lo importante y lo interesante es que podrá ir a coprocesamiento, pero siguiendo las directrices de la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor, donde ya sabemos que va a haber recursos inyectados, porque va a ser una obligación de los productores que hoy día no la tienen. Genéricamente, ¿qué nos dice el Ministerio? Hoy día tenemos una situación de ciertas tasas de valorización de reciclaje en el país y la discusión de los reglamentos, un reglamento por cada uno de estos productos, nos va a decir en el tiempo y qué tan gradual va a ser, cuáles van a ser las metas de valorización de cada uno de esos materiales. Por supuesto, los que están al extremo derecho de la cadena, los gestores de residuos, van a querer que esas tasas sean lo más altas posible en el más breve plazo posible, y los productores van a querer tener tasas menores y repartidas en el tiempo, muy graduales. Por lo tanto, ahí, bueno, nuevamente la autoridad como árbitro en todo esto y empresas especialistas en el tema podrán recomendar cuáles son las mejores tasas de equilibrio y su gradualidad en el tiempo. Entonces, para terminar, ¿hay sinergias? Claro que las hay. La valorización energética de materiales es reconocida por el concepto de responsabilidad extendida del productor. El coprocesamiento ofrece infraestructura, tecnología y experiencia ya existente. Eso es otro de nuestros caballos de batalla. Los hornos cementeros ya están ahí. Y ahora hay una nueva obligación que vamos a tener los industriales, o van a tener los industriales de Chile. Por lo tanto, van a mirar para algunos productos a la capacidad instalada que hoy día existe. La responsabilidad extendida del productor fomentará la inyección de recursos económicos en la cadena de valor de los residuos. Es lo que para mí es el mensaje más importante. O sea, esos $2 para los neumáticos, como ejemplo, van a estar disponibles en la cadena. Vamos a pelearnos por esos $2, ok, pero existiendo esos $2, algo va a funcionar, algo que hoy día no funciona. ¿Las tasas obligatorias de valorización reforzarán el mercado del coprocesamiento? Sí, porque va a haber una obligación, ya no va a depender cuánto sustituimos en la industria cementera solo por nuestra capacidad y por la lógica económica, sino que también por la obligación que van a tener los productores, que van a tener que poner esos materiales disponibles para las tecnologías que existan. Y las metas crecientes y graduales, en la medida que sea esto, tanto las metas de recuperación como el tiempo en que se tienen que cumplir, van a permitir seguramente, porque esto va a ser tema de 10, 15 años, planificar inversiones e ir optimizando, y no va a ser necesario hacer grandes inversiones de una sola vez, etc. O sea, todo parece ser bastante positivo y prometedor para que después de todos estos años donde hemos instalado el concepto de coprocesamiento en Chile, donde algunas empresas han crecido en el tema, se pueda dar un salto quizás mucho más cuantitativo hacia el futuro y aumentar esas tasas de sustitución que Gustavo quiere aumentar luego. ¿Okay? Eso, muchas gracias. Ahí estamos a su servicio ahora con otro correo. Bien, Andrés, felicitarte nuevamente por tu presentación. Nuevamente te escucho y la verdad que cada vez entiendo más sobre ese tema. ¿Cómo consideras que si bien es cierto va a haber una responsabilidad extendida del productor y que esto se va a dar en el tiempo, y también va a haber una inversión importante de parte del sector cementero, y también se ha mencionado acerca de las
dificultades que se pueden dar con ciertos productos o ciertos residuos que se puedan coprocesar. ¿Cómo ha visto en este caso la responsabilidad extendida cuando un producto o un residuo se va a tener que coprocesar y tiene ciertas limitaciones para coprocesarlo y desventajas económicas por eso? ¿Cómo se ha visto eso en la responsabilidad extendida del productor? Mira, David, la verdad es que el concepto de responsabilidad extendida del productor no se ha fijado en el coproceso, o sea, es al revés, primero. No es el ente regulador que ha estado a cargo de escribir la ley de responsabilidad extendida del productor el que ha estado pensando permanentemente en el coprocesamiento como la solución, sino que es al revés. Dado como está planteada la ley, el coprocesamiento puede identificar ahí una oportunidad y va a ser por selección natural. O sea, aquellos materiales en que no sea eficiente la industria cementera para procesar, porque sea muy caro hacer su preparación, su pretratamiento, etc. O bien aquellos materiales que impliquen otro tipo de problemas como riesgos ambientales o riesgos a la salud y seguridad de las personas, naturalmente van a transitar hacia otras soluciones. Por eso hablamos de gestores de residuos. Uno de esos gestores de residuos va a ser el coprocesamiento. Otros seguirán siendo los rellenos sanitarios, otros serán el reciclaje principalmente, etc. Me corrijo, los rellenos sanitarios no van a ser un actor porque la idea es que se salgan de los recicladores, los reutilizadores en otras tecnologías. Pueden aparecer incluso la generación, el waste to energy, por ejemplo, el empezar, si hay dinero en la cadena, puede que el punto de quiebre de la generación de energía en base a residuos también sea favorecido. Es decir, el más eficiente va a ser el que se va a hacer cargo de cada corriente de residuos incluida en la ley de responsabilidad extendida. Andrés, una pregunta. Cuando tenemos que salir a buscar materiales de coprocesamiento, digamos que existen los dos extremos, materiales que no valen nada, que no aportan ningún valor y que pues no podemos traer a la cadena productiva por el elevado costo. Y está el otro grupo, aquellos que tienen un valor en el mercado y no están siendo apropiadamente dispuestos. Entonces me queda la duda en este tema de la responsabilidad extendida del productor, ¿cómo se va a manejar el segundo grupo? El primero, de acuerdo, le ponen un valor y lo hace atractivo a la industria. Pero en el caso, pongamos en los neumáticos en algunos países, sí tienen un valor, pero es para un mercado negro que hace un mal uso de ellos. ¿Y cómo esa ley o esa iniciativa va a combatir el hecho que ya tienen un valor? No, ahí es bastante, no sé si sea sencillo, pero está bastante claro, va a estar bastante claro los reglamentos que van a hacer la ley aplicable, que es finalmente cada productor o cada grupo de productores va a tener que certificar la cadena de valor inversa que se hizo cargo de los materiales que puso en el mercado. Es decir, cualquier solución de carácter negro no va a calificar para la tasa de recuperación que ellos van a estar obligados a cumplir. Por lo tanto, probablemente hay algunas empresas que no tienen políticas ambientales muy fuertes que hoy día acuden a ese tipo de cadenas no formales. Pero esa disposición actual no les va a servir para garantizar que están cumpliendo con la futura ley. Y por lo tanto van a estar perdiendo puntos porcentuales de cumplimiento y van a tener que favorecer las cadenas formales. Y para eso se diseñan sistemas de auditoría, herramientas de seguimiento, un poco similar a lo que tenemos hoy día en Chile con los residuos peligrosos, donde hay una trazabilidad prácticamente al 100%. Eso también va a aplicar ahora a residuos que no son peligrosos. Andrés, una pregunta. Al ver todo el proceso y todo lo que nos ha mostrado durante el día de la responsabilidad extendida, en ningún momento se ha escuchado mucho al usuario. O sea, está bien la conciencia del productor, la conciencia de las autoridades, pero el usuario, ¿dónde va quedando? Porque si el usuario al final decide irse a un mercado negro de llantas usadas a comprar sus llantas, los $2 mucho menos los va a pagar. O la simple separación desde casa, los gestores no van a llegar a casa a ayudarte a separar. ¿Cómo han visto esa parte? Porque se ha mencionado todo, pero
se me quedó en el aire, no sé si lo Sí, mencionaron. no, de acuerdo, buena pregunta. La ley en ningún momento es vinculante con los consumidores. O sea, la ley no asigna ninguna responsabilidad legal a los consumidores. Y por lo tanto el desafío es motivarlos para que hagan, porque son un engranaje, ¿no?, de la cadena, y hay que aceitar ese engranaje y que funcione. Y la forma es educación, solamente educación, comunicación, sensibilización, y por eso en todos estos programas de implementación de la ley de responsabilidad extendida del productor hay un gran ítem presupuestario que es educación y promoción, así se llama. Pero tú como usuario de la botella de PET no estás obligado a nada. Última pregunta. Sí. Camilo. Bueno, Andrés, lo que estamos viendo acá es que los gobiernos tienen que internalizar esos costos o corregir esa falla del mercado. Es decir, hay una falla del mercado que está terminando en un pasivo ambiental. Un instrumento, y lo está mostrando acá, es esa responsabilidad extendida, planes post-consumo. En el caso de la economía circular y demás, el ejercicio que están haciendo acá casi con las mismas líneas y como lo mostró el ministerio ya se hizo en Colombia, ya existen planes post-consumo con actividades específicas para el coprocesamiento, perdón, no coprocesamiento sino para soluciones que deben plantear los mismos importadores, por ejemplo el caso de las llantas, para darle una adecuada disposición. Sin embargo, lo que se ha visto es que primero no se logra gremiar a todos, por ejemplo los importadores de llantas, sino que solamente unos pocos logran estar de acuerdo y presentar un programa hacia el ministerio, y luego además de todo este programa no logra solucionar el problema al final de cuentas, sino que da una parte de la solución y muchos se quebraron en el intento de crear esas soluciones. Entonces yo veo que plantean un sistema de gestión centralizado, no sé si es para todos los residuos, donde se crea como una bolsa donde ya hay también hay un recurso que está disponible por parte del gobierno o no sé si por parte del gobierno o el importador o el responsable de ese material para asignarlo a la solución del mismo. Entonces, lo que no sé es cómo en la práctica esperan llevarlo y yo creo que es importante que revisen el caso de las llantas en Colombia, que creo que es un ejercicio donde efectivamente existe el mecanismo, existe incluso el recurso, pero no está dando los mejores resultados en la práctica. Okay. Sí, yo creo que a mí la respuesta la debiera dar más el ministerio, yo como lo veo solamente, porque es una pregunta directa a la autoridad, yo creo. Pero haciendo la comparación con Colombia, de la que no estoy muy internalizado del cómo funciona el tema de los neumáticos allá, entiendo que no tiene fuerza de ley eso. O sea, Goodyear, Colombia, ¿está obligado por ley a recuperar el 20 o el 10 o el 15% de sus neumáticos? Entonces el sistema no está siendo eficiente, nada más. Para mí es la típica problemática de la regulación ambiental, que una cosa es tenerla y la otra cosa es aplicarla correctamente. Y ahí es donde viene el desafío, que en Chile está todavía fresquito, no hay nada, y que se va a hacer cargo al 100% de los importadores, en este caso de neumáticos, o al 100% de las industrias que generan envases y embalaje, van a tener esa obligación, y el diseño de ese sistema de gestión es el que por ley debe garantizar que todos están incluidos por una parte y que el sistema es eficiente. Pero es un tema de eficiencia de gestión. O sea, más allá uno podría manejar el tema de las multas, digamos, del castigo por no cumplir. Pero ahí es donde también hay que ser prudente, creo yo, como legislador. Pero se piensa en una plataforma para todos los cadenas de residuos donde se centralice. Por producto prioritario. Por producto prioritario. Sin perjuicio de que existe la posibilidad que un productor en específico diga, no se preocupe, autoridad, yo me voy a hacer cargo yo le voy a demostrar que cumplí. Pero la tendencia es que por producto, es decir, envase y embalaje va a tener un sistema de gestión. Neumáticos va a tener otro sistema de gestión. Y ese sistema de gestión, y ahí es donde van a aparecer empresas como Reclay y otras más, que van a generar un mercado de implementadores de la red, digamos. ¿No? Y bueno, hasta ahora la autoridad, y es el compromiso que están adquiriendo también a nivel del Congreso, están absolutamente cuadrados al 100% con el cumplimiento. Y es un compromiso de la OECD también. Entonces hay también ciertas externalidades que lo obligan.